Ya me escucho bien, ¿verdad? Bueno, módulo 3, actividades económicas y población. Aceptar. Sectores económicos primario, secundario, terciario. Veíamos los indicadores del desarrollo, las 12 métricas clave y la dinámica demográfica. Y bueno, en el módulo 4 vemos ahorita en la actualidad estamos viendo, recuerden, la geografía política. En este último módulo, pues vemos la diferencia entre geografía política y la geopolítica, las escuelas clásicas. Recordemos Ratzel, Mackinder, Mahan y su aplicación al análisis en los ODS. Este es un punto clave para realizar su actividad. Vamos a ver ahorita unos ejemplos, no se preocupen. Y vamos a recordar que la parte del problema prototípico, ¿no? Déjenme contextualizarlo sobre por qué estudiamos y cuál es esta parte importante, ¿no? Una de las partes importantes de este problema prototípico veíamos que es la Agenda 2030, ya que, bueno, en 2015 recuerden que las Naciones Unidas adoptaron esta agenda como un plan ambicioso, son 17 metas, perdón, 17 objetivos, 169 metas, y bueno, se comprometieron 193 países. Por otro lado, vemos el objetivo central que de todo de esta materia de geografía política y económica, que es erradicar. Más bien el objetivo central de la materia es tratar de ver cómo se puede resolver, pero el objetivo central de esta agenda es erradicar la pobreza en todas sus formas, reconociendo que esto es el mayor desafío global y el requisito indispensable para el desarrollo sostenible, es uno de los objetivos importantes de esta agenda. Y bueno, el desafío principal no solamente es diseñarlos, sino ejecutar efectivamente estos objetivos, coordinar los intereses, niveles de desarrollo y los recursos a estos 193 países, que son diversos y requieren una cooperación para ello internacional y sin precedentes. Vemos también los mecanismos de seguimiento. Algunos de los mecanismos de seguimiento son el Foro Político de Alto Nivel y el Reporte Global del Desarrollo Sostenible, que se menciona muchísimo. Eh, para hacer su tarea y para realizar todas las investigaciones que da seguimiento en estos objetivos. Estos organismos monitorean avances y ajustan estrategias para cada 4 años. Ok, bueno, uno de los desafíos y las preguntas guía que veíamos como internacionalistas deben comprender que vivimos en un contexto complejo marcado por el impacto persistente del COVID-19, de las secuelas en sistemas de salud y economía. Lamentablemente dio un retraso muy fuerte esta situación crítica en su momento y pues que sigue dando secuela. Crisis climática también y los desastres naturales crecientes. Esto es lo que hemos estado analizando, checando, a ver si puedo prender mi máquina, mi cámara, si no, bueno, pues sigo con ustedes en un segundo y ahorita me concentro en esto. Bueno, por otro lado vemos los conflictos bélicos. Estos conflictos se amenazan a la paz y la seguridad global y hay un rezago tecnológico. Ajá, hay un rezago fuerte en la parte tecnológica y una brecha digital en el sur global. ¿Ok? Bueno, ya me veo, no me veo, sí me veo, ya me vi. Bueno, unas preguntas importantes que nos pueden orientar aquí en el. Tengo preguntas, preguntitas, no tengo preguntas. Una de las preguntas son, ¿qué significa el desarrollo? ¿Quién lo define? Este, ¿Existe un único modelo o si hay alternativas? ¿Cómo se mide realmente? ¿Quién coopera y por qué? ¿Qué principios orientan la cooperación? Es una de las preguntas. También vemos la relación entre desarrollo y cooperación. ¿Se complementan o se contradicen? ¿Qué beneficios y riesgos conllevan? Los factores políticos, económicos, factores sociales, este, de influencia cultural, social y ambiental. Denme un segundo, por favor. El complemento, quién lo contradice, los beneficios, los riesgos, qué factores influyen, políticos, económicos, sociales, culturales. Y bueno, por otro lado, veíamos una parte muy importante que es el incidente crítico, ¿cierto? Con esta parte del incidente crítico, saludos, Cristal, ustedes trabajan, recuerden, nuevamente siempre se los digo cada que estamos por acá, para que no olviden la actividad que van a realizar.
Son analistas del grupo interinstitucional de expertos sobre indicadores de los ODS. Y bueno, pues son expertos sobre estos indicadores. Su misión es preparar insumos técnicos para el foro político de alto nivel ante la Asamblea General de la ONU. Ajá. Pues, entonces, bueno, estamos ahora en 2025 y exactamente a mitad del camino del 2030, más o menos. No estamos a mitad del camino, ya vamos más allá. Los datos son preocupantes. Solo 4 de los 17 objetivos muestran progreso significativo. Vemos una preocupación crítica por el estancamiento, y principalmente vemos en el ODS 6, que tanto se menciona, y en el ODS 8, que es el trabajo decente, el ODS 6 del agua. Solo 4 de estos objetivos se muestran el progreso. ¿Cuál es una de sus principales tareas? Pues elaborar un reporte con recomendaciones estratégicas para mejorar la implementación sustentadas específicamente en información geoespacial. Me voy a ir rápido. Preguntas que debe responder. Veíamos por ejemplo, en la parte del cumplimiento global, cómo va el cumplimiento en los ODS a nivel mundial. Disparidad regional, qué regiones avanzan más menos, identifica patrones espaciales claros entre norte global y sur global, factores geográficos, por qué razones, el papel clave de la geografía. Ahora, en este contexto importante, vamos a ver la parte del índice. Ya vimos la estructura, ahora vamos a ver una parte importante de la sección del problema, ya lo vimos. Vamos a ver la actividad integradora, qué es lo que van a hacer ustedes, qué actividad van a hacer como última qué es la que vale 30%. Entonces yo la voy a evaluar de una manera exhaustiva, voy a tratar de ser razonable, pero bueno, sí les voy a explicar bien cómo lo van a hacer porque tiene que ser una actividad completa y robusta para que pueda tener un buen sustento en sus calificaciones. Entonces, bueno, veíamos vamos a ver un poquito también del módulo 4, recordando un poquito la geopolítica, las escuelas clásicas, el foro, bueno, esta parte ya la vieron, de que se trató su tarea anterior. Me gustaría que los que ya van atrasados y todo eso ya, pues, ya manden esas actividades porque ya se va a cerrar este curso y pues me gustaría que todos pasaran, recordando el módulo 2, que es la parte del medio físico y los continentes, el módulo 1, la introducción y la geografía, y el módulo 3, las actividades económicas y la población. ¿Por qué se van de la mano? Porque tienen que realizar esta actividad integradora final con estos módulos. Se presentan en modo inverso porque es un repaso de lógica ascendente que van de lo más complejo y aplicado, que es del módulo 4, además para recordarlo, que es lo que acabamos de ver, hacia los fundamentos conceptuales del módulo 1. Vimos mucha parte teórica, vimos mucha parte inicial de los primeros siglos, bueno, de los inicios de la geografía, que igual puede darles rumbo y guía para la actividad. Entonces, bueno, veíamos, les recuerdo los criterios de evaluación: 40% de tareas auténticas, perdón. Los foros de discusión son 30% y la actividad integradora, solamente la actividad vale 30%. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Sí, aquí les recuerdo que tienen que mandar sus actividades antes de esta fecha, con calidad, solicitar retroalimentación temprana, usar presentación. Bueno, esto es lo que los estoy mostrando para que puedan realizarla, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte ya estoy revisando exhaustivamente a cada uno de ustedes. Voy lenta un poquito porque estoy revisando uno por uno. La mayoría ya está, pero todavía me falta la parte del foro 4 y algunas de las tareas. Pero ustedes no se atrasen, yo voy a calificarlos a todos. Si alguien tiene dudas, por favor, mándenme este mensaje, pero les pido que cumplan con todas sus actividades. Bueno, vamos a ver la actividad integradora. Primero vamos a ver de qué se trata la actividad integradora, que está aquí mismo y en esta es la última. Este, para que entendamos un poquito de qué se trata, es la última actividad. Actividad integradora que se trata de impulsar los ODS desde la geografía. Este, ¿qué van a hacer? Revisar detenidamente el contenido de todo el curso, que es lo que estoy ahorita apoyándoles también, y ustedes tienen que revisar, obviamente.
Con ello van a elaborar un podcast con una duración de máximo 5 minutos con la siguiente estructura. Introducción. Tienen que mencionar qué son los ODS, su origen y su utilidad para el desarrollo de la humanidad. En el desarrollo, donde deberás explicar los siguientes temas. Vas a explicar lo siguiente. Vas a explicar el cumplimiento actual de los ODS, mencionando el grado del cumplimiento de los ODS a nivel mundial, en qué regiones y países hay un mayor progreso en la implementación y en cuáles el progreso es menor. Factores intervinientes en el cumplimiento de estos ODS. Explica las razones por las cuales se ha logrado el avance actual y si, en tu opinión, hay o no una relación entre el nivel de implementación de los ODS y la geografía, los factores de la naturaleza, las características económicas, poblacionales y de desarrollo de las regiones, así como países, y en donde observas los mayores y los menores avances. Utiliza las 12 métricas del módulo 3 para completar tu explicación y deberás incluir una reflexión de la geografía de los ODS, perdón, de la geopolítica de los ODS. Ya que hiciste esto, vas a abarcar también problemas en el cumplimiento de los ODS. En este apartado es necesario que menciones cuáles son los obstáculos que desde tu punto de vista detienen el avance en la implementación de los ODS. Y en el cierre, finalmente, deberás terminar el podcast con tus recomendaciones para un mejor desempeño y acabar con los obstáculos que has detectado en su implementación. ¿A qué regiones del mundo debería presentárseles mayor atención y las razones de tus recomendaciones? En un podcast no puedes mostrar datos de forma visual, por lo que deberás sustentar todos tus dichos con información que puedas comentar de viva voz. Cuando abordes cada evidencia, deberás mencionar la fuente. Escribe tu guión, incluye las referencias en formato APA y graba tu podcast. Guarda este último en una carpeta de Drive, otorga permisos para que tu docente te pueda ver, acceder, escucharlo sin problemas. Guarda el guión en un documento PDF, más bien escucharlo. Guarda el guión en un documento PDF con la siguiente nomenclatura y ahí ya la revisas. Debes incluir el documento, la liga en donde está guardado tu podcast. Subes el archivo al espacio correspondiente, ¿ok?, para que sea evaluado y retroalimentado por una servidora. Y también aquí los criterios para la evaluación: lenguaje oral, argumentación y dominio de la información, desarrollo del contenido y la estructura. Revisa detalladamente la escala de evaluación. Esta es muy importante que la vean. Muchos de ustedes no lo revisan, pero es muy importante porque sí se toma en cuenta. Manejo del lenguaje oral, perdón. Utiliza un vocabulario extenso y adecuado para el tema y el contexto del podcast. Se expresa con fluidez, ritmo, entonación apropiados. Comunica eficazmente tanto las ideas principales como el proceso de reflexión. Argumentación y dominio de la información. El podcast incluye información relevante para los ODS, la argumentación. Para la argumentación usa información cuantitativa y cualitativa. Ajá, calidad y cantidad, ¿no? Relevante y útil. Menciona las fuentes a medida que la usas. Tus recomendaciones son lógicas, basadas en la evidencia y en el contenido del curso. Tiene que ser fluido, coherente con lo que estás explicando. Desarrollo del contenido. En la parte de la estructura, el estudiante entiende que son los ODS, primeramente, ¿no? Y su finalidad. Puede explicar claramente el estado de su cumplimiento y la influencia del medio físico y las características poblacionales, económicas y de desarrollo en su implementación, identificando los problemas principales relacionados y ofreciendo soluciones lógicas viables, principalmente. Presentas tu información acorde a la estructura solicitada y respetando el tiempo del podcast, ¿ok? Eso es lo importante que hay que considerar en este sentido. Por otro lado, les puse un poquito de contexto, obviamente. En la parte del título se trata de impulsar los ODS desde la geografía. El proyecto central del curso consiste en estuvimos analizando y proponiendo soluciones para el cumplimiento de estos objetivos desde una perspectiva geográfica integral. En tu formato de tu podcast, por otro lado, debes grabar. Permítame, porque aquí es lo que quiero que revisemos. Hoy mismo ya vimos la parte del porqué del podcast. Ajá, ya estamos viendo el porqué del podcast, ¿cierto? Bueno, más o menos.
Formato del podcast. Debes grabar un archivo de audio con una duración de 5 minutos, una capacidad de síntesis, argumentación oral y claridad de exposición se va a evaluar. Se va a... Maestra, ¿podría regresar un poquito a la explicación del principio? ¿Perdón? Si podría regresar un poquito a la explicación del principio del objetivo de... Ajá, ese, donde dice el título. Aquí el título. ¿Explico de aquí? Ah, sí, 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 ahí. Ah, ok. Si lo podría volver a repetir, por favor. Claro. A ver, en la parte del título, el título es este, que está aquí. Me regreso acá para ir un poquito conforme no nos pierdamos mucho. El título es Impulsar los ODS desde la geografía, por eso aquí dice Impulsar los ODS desde la geografía. El proyecto central del curso consiste en analizar y proponer soluciones para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Vas a analizar y proponer soluciones para el cumplimiento de cada uno de los objetivos desde una perspectiva geográfica integral, perdón, que es lo que hemos visto todo el curso, ¿no? De la parte geográfica, que nos vamos a centrar. El formato del podcast, debes grabar un archivo de un audio con una duración máxima de 5 minutos. Se evaluará tu capacidad de síntesis, argumentación oral y claridad en la exposición de las ideas. Y bueno, aquí veíamos que pesa 30% de tu calificación, por eso es muy importante que lo hagas de manera pues detallada y bien hecha, ¿no? El logro esperado, sintetizar los aprendizajes de los módulos 1 al 4 para analizar el cumplimiento de estos ODS y así lógicamente identificar obstáculos geopolíticos y geográficos y así proponer mejoras concretas. Y bueno, vamos a seguir viendo lo del podcast. Sigue esta metodología secuencial para realizar un análisis geográfico completo de cualquier problemática internacional. Me estoy yendo un poquito rápido porque son varias diapositivas, pero si tienen dudas me regreso, no importa. Localización y observación. Ubicar el fenómeno en el espacio geográfico utilizando coordenadas, mapas y referencias físicas, es decir, dónde ocurre exactamente el problema, ¿no? Es que es lo que nos pregunta aquí esto. Nos dice, eh, menciona que son los ODS, aquí ya, su origen, su utilidad, donde debes explicar los siguientes temas. El cumplimiento actual de los ODS, bueno, menciona el grado de cumplimiento de los ODS a nivel mundial. ¿En qué regiones y países hay mayor progreso en la implementación? Por eso estamos hablando de la localización y la observación. ¿Dónde exactamente ocurrió el problema? ¿En qué regiones está pasando? Análisis de la causalidad. Identificar las causas físicas, humanas y políticas que originan este fenómeno, investigar el porqué de su ubicación y desarrollo, por qué en ese lugar, por qué en esa ubicación hay una carencia, por ejemplo, del ODS 6 o de la pobreza en alguna región, ¿no? Relación y síntesis. Conectar el fenómeno con otros hechos geográficos, económicos o sociales, establecer vínculos de interdependencia entre las variables. Esta parte ahorita la vemos con calmita, pero es importante que se sintetice porque son de los módulos 1 al 4 y para ello vamos a revisar esto de los factores en el cumplimiento. Explica las razones por las cuales se ha logrado el avance actual y si en tu opinión hay o no una relación entre el nivel de implementación ODS y la geografía. Vamos a ver en qué se relacionan ambos, ¿no? Por otro lado, bueno, continúa con el desarrollo profundo y concluye con propuestas sólidas. Esta es la sección crítica para demostrar tu análisis geopolítico. Aquí, bueno, vemos del desarrollo de la parte 3, debes de hacer la reflexión de la geopolítica. Aplica conceptos claves como el espacio vital que veíamos del autor Ratzel, el Heartland de Mackinder o el poder marítimo. Eso lo vimos apenas en el módulo 3 y 4. En el módulo 4, para ser específicos, explicando cómo las rivalidades por el poder y los recursos afectan la cooperación. Ahorita vemos un ejemplo para ser un poco más claros, internacional y de los ODS. El desarrollo, en la parte del desarrollo, debes de explicar los problemas y los obstáculos. Identifica las barreras concretas, conflictos armados, falta de financiamiento, brecha tecnológica, corrupción o debilidad institucional que está impidiendo alcanzar las metas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos puede ser la brecha
o la corrupción, ¿no? Brecha tecnológica entre otros países, porque ellos no tienen brecha, ¿no? Por otro lado, les recomiendo que en un minuto den las recomendaciones y las prioridades. Ofrece propuestas viables, identifica qué regiones necesitan atención prioritaria. Ejemplo, África subsahariana y justifica por qué con datos geográficos y económicos. Termina con un mensaje contundente. ¿Cómo redactar y grabar tu podcast? Vamos a ver. Aquí vemos el ejemplo. ¿Cómo redactar? Tema central. ¿Por qué un podcast? Ya vimos el por qué. Escribe un guión sólido, no improvises, redacta un texto completo. Este texto debe incluir ideas, datos y transiciones. Asegúrate de incluir referencias en formato APA, recuerda eso, aunque no lo pidas, siempre pon las referencias al final del documento y menciona la fuente verbalmente al citar datos. Ejemplo, según el informe de la ONU, según el INEGI, según el informe de otras cosas, ¿no? Sustenta con datos reales. Utiliza información concreta en el informe ODS 2023 de las 12 métricas del Overall in Data. Ese aparece en las fuentes de consulta, de ahí de las actividades, ya sea del módulo 4, me parece, o del módulo 3, y los conceptos de los 4 módulos. Evita generalidades, menciona países y cifras específicas para dar peso a tu análisis. ¿Qué necesitamos? Que tengas evidencias sustanciosas, que digas cosas como muy enfáticas, que tengas la información en la mano y digas, según el informe, Estados Unidos, África subsahariana tiene un problema y lo dice el informe mundial, eso. Utiliza información concreta, ajá, eso ya lo vimos. Practica la lectura. Lee tu guión en voz alta varias veces antes de grabarlo. Recomendado. Cuida el ritmo, la entonación y la claridad. Tu voz debe transmitir seguridad y profesionalismo. Asegúrate de grabar en un lugar silencioso. Y entrega correcta. Sube tu guión en formato PDF. Recuerda, máximo 1 MB. Con la nomenclatura correcta que aparece en el módulo, ahí aparece toda la información. Incluye dentro del documento el enlace a tu audio de Google Drive. Asegúrate de que yo pueda verlo, por favor. Y pistas y consejos para sobresalir. Conecta explícitamente del módulo 1 al 4. Bueno, no trates los módulos como islas aisladas. Explica cómo la teoría del módulo 1 se aplica a los casos del módulo 4. El valor está en la integración del conocimiento. Cita métricas específicas. Cita métricas específicas. Usa 2 a 3 métricas clave por bloque. Salud, economía, ambiente, todo lo que ya vimos. Los datos concretos del módulo 3 dan solidez a tu argumentación. Usa criterios geográficos. Aplica los principios metodológicos. Localización, en dónde. Causalidad, por qué. Relación, conexiones. Que se relaciona una con otra, por qué hay guerras o por qué tienen conflictos ambas. Y evolución, cambios en el tiempo. Cómo ha evolucionado, ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado. Integra la geopolítica. Menciona elementos de poder, recursos cítricos, por ejemplo, el embotellamiento de los productos, ¿no? Como los croque points, los bloques de poder y las rivalidades estratégicas que frenan la cooperación internacional. ¿Qué está frenando? Porque hay factores económicos, políticos, sociales que están paralizando ese ODS. Y, por ejemplo, aquí vamos con el ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Los ODS son 17 metas globales adoptadas en 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. En 2023, a mitad de camino, solo 4 de 17 avanzan significativamente. Desde la geografía podemos explicar por qué el progreso es desigual analizando factores como el clima, los recursos y la ubicación estratégica. Te puedes llevar 30 segundos. Ajá, es lo primero que te están pidiendo. Ok, lo primero que te están pidiendo acá. Te están pidiendo que menciones qué son los ODS, su origen, su utilidad para el desarrollo de la humanidad. Ya aquí, ya que acabaste, vas al desarrollo.
El desarrollo es mencionar el grado del cumplimiento de los ODS a nivel mundial, en qué regiones y países hay mayor progreso, en la implementación y en cuáles hay menor. Y vamos a ver. De aquí. Ya vimos aquí. eh, Guión de desarrollo, ¿no? Es la primera parte. Según el informe del 2023, Europa y Asia Oriental lideran el cumplimiento, mientras que África subsahariana y África meridional presentan mayores rezagos, ¿no? Ellos tienen más y ellos tienen menos. Aquí ya estás explicando el cumplimiento a nivel mundial, en qué regiones hay mayor y en qué regiones hay menor, ¿no? Ahora nos vamos con el factor de intervenientes en el cumplimiento de los ODS. Bueno, aquí sigues. Es alarmante ver que objetivos clave como el ODS 6, que es el agua limpia, y el ODS 8 del trabajo decente, muestran estancamientos graves o incluso retrocesos en estas regiones vulnerables. El mapa interactivo de los ODS 2023 confirman este patrón desigual. La mayoría de los países sur global se sitúan muy por debajo del nivel esperado para 2030. Estás dando un informe. Entonces, ya que terminaste esta primera parte, eh, la cual se recomienda pues que se lleve más o menos 45 segundos, 50 máximo, vamos con los factores intervenientes. Nos explican en el cumplimiento de los ODS, ¿no? Explican las razones por las cuales se ha logrado el avance actual y si, en tu opinión, hay o no una relación entre el nivel de implementación de los ODS y la geografía, los factores de la naturaleza, características económicas, poblacionales y de desarrollo de las regiones y países en donde observas los mayores y menores avances. Utilizas las 12 métricas de este módulo 3 para completar tu explicación y debes incluir una reflexión geopolítica de los ODS. Bueno, medio físico. La escasez de agua en el Sahel y los climas extremos afectan directamente la seguridad alimentaria. Factores clave identificados. Economía. El PIB per cápita el PIB per cápita bajo correlaciona con menor inversión en ODS. Demografía. Altas tasas de mortalidad infantil indican sistemas de salud frágiles. Tecnología. La brecha digital limita el acceso a soluciones innovadoras. La localización, países sin litoral, la topografía accidentada y la distribución desigual de recursos influyen en el patrón espacial de desempeño de los ODS. Bueno, aquí está hablando de la escasez del agua específicamente en una región, explica de la parte de los climas y bueno, aparte de esto, está identificando los factores económicos, demográficos y tecnológicos que ocasionan este problema. Y, por ejemplo, también menciona la localización de países, ¿no? Es importante que menciones toda esta parte de los módulos anteriores porque ya vimos la localización, ya vimos factores importantes, por ejemplo, de los recursos, vimos algunos otros factores importantes que pueden afectar como la topografía, ¿no? Ay, qué rápido se nos va el tiempo. Y por ejemplo, ejemplo de podcast, ¿no? El cierre. Nos piden un cierre. Problemas, ya mencionamos los problemas, el cumplimiento de los ODS. En este apartado es necesario que menciones cuáles son los obstáculos, ¿no? Los obstáculos, según acá el, um, el ejemplo, vemos que también aquí ya están incluidos. Y vamos a ver la última parte que es el cierre. Desde la geografía, bueno, el cierre nos pide, nos pide. Deberás terminar el podcast con tus recomendaciones para un mejor desempeño y acabar con los obstáculos que has detectado en su implementación. ¿Sí? Tú identificas los obstáculos y también les vas a dar una posible recomendación para un mejor desempeño. Eso es lo que queremos principalmente en esta actividad. Desde la geopolítica, ¿sí? Vemos que la competencia por recursos cítricos como el litio, agua, petróleo, obstaculiza la cooperación. Los conflictos armados como Ucrania o el Sahel destruyen infraestructura vital. Recomiendo priorizar África subsahariana y Asia Meridional con financiamiento verde, transferencia tecnológica y resolución de conflictos. Esa sería tu actividad. Y esta actividad está conectando perfectamente, si tú observas, todos los factores de los módulos, tanto, por ejemplo, el factor económico, menciona los recursos, la escasez de los recursos, la falta
o la competencia de los recursos, ¿qué es el obstáculo? Que tú tengas un lente y cuál es la principal propósito de esta actividad, que tú tengas ese lente y seas capaz de observar y dar una posible sugerencia hacia ambas regiones, ¿no? Si bien no vamos a solucionarlo en un momento, sí con estas sugerencias puede que sea tomado en cuenta tú como agente y que puedas opinar, ¿no? Entonces, ¿para qué es esta última sección de tu actividad? Para entender que tú comprendiste los 4 módulos y entendiste perfectamente cómo puedes dar una solución hacia la problemática, ¿no? ¿Por qué la geografía? Porque nos va a ayudar a identificar tanto regiones, tanto problemáticas. Vemos también que geografía política y económica, a nivel político, a nivel económico, aquí lo abarca en este ejemplo. Por otro lado, bueno, ¿por qué es importante conectar los módulos atrasados? Porque esto nos va a dar el fundamento principal eh, y el sustento para nuestras actividades, ¿no? Ya vimos las recomendaciones, ahora vamos a ver un poco de las conexiones, que creo que era lo más, como lo más importante, ¿no? Que vieras tú, que revisaras cómo puedes hacer tu ejemplo. Bueno, por otro lado, bueno, vamos a ver un poco de contexto, como se le dice. Maestra, lo único que sí veo, toda la información que nos explicó ahorita se me hace muy amplia para reducirlo en tan solo 5 minutos. No sé, a lo Sí, mejor se van a omitir algunos puntos o no sé, se me hace mucho. ese es el reto de la actividad, que ustedes tengan esa síntesis para que vayan, obviamente es algo muy sintético, es una actividad eh, bastante sintetizada. Yo ahorita fui muy extensa en la explicación, pero con el ejemplo espero darles un poco más eh, de guía para esta actividad. En sí, se toman en cuenta los puntos importantes de los módulos porque en todos vimos cada tema fue interesante, ¿no? Vimos la parte geográfica, las 12 métricas. Entonces, de cada una de ellas, en la actividad te pide una cosa específica. Entonces, por eso es importante la revisión de los módulos. Y bueno, también tratar de ser sintéticos y de no ir a grandes rasgos, obviamente, porque si nos vamos a profundidad, no queremos tanta profundidad, queremos más información detallada, pero breve. Queremos información, queremos esa observación de parte de ustedes de las regiones de manera aplicable y amigable, ¿no? Obviamente para que ustedes tengan este recurso de 5 minutos y puedan decir, bueno, a lo mejor toda la información que tengo de estos módulos, de esta información, arrojé esta síntesis y quiero resumir o finalizar mi podcast de 5 minutos en este tiempo porque es lo que puedo abarcar, obviamente, ¿no? Que son los puntos más relevantes. Bueno. Aquí, bueno, vamos a tratar de ser un poco más sintéticos y de no irnos como muy lejos, o sea, son temas muy extensos, como yo les dije desde un inicio, la verdad son temas difíciles, no difíciles, pero sí muy interesantes, más bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre la actividad o seguimos adelante? Este ejemplo se los voy a tratar de compartir ahorita en el foro Ah, diga, maestra, por favor. o en ¿cómo se dice? O la voy a subir en la actividad por si no puedo en una presentación, ¿vale? Bueno, ya veíamos los módulos, la explicación. Ah, ya se nos fue un poco la pantalla. Tengo 4 minutos, pensé que ya me había ido. Dije, no, todavía no me quiero ir. ¿Qué es la geografía, no? Veíamos la ciencia de la distribución de los fenómenos biológicos, físicos, humanos, de las que analizan las causas, las relaciones locales en un espacio y en un tiempo determinado. No nada más recordemos, ya vimos que la geografía no nada más es memorizar países o capitales, sino va más allá de este tema, ¿no? Su objeto es no solo la Tierra como planeta, sino el espacio geográfico, entendiendo como un primer aspecto del producto social organizado,
y constituido por elementos naturales, sociales, económicos y políticos principalmente, ¿no? Que es lo que vemos, vamos a ver, vimos en todo a lo largo de este curso. Veíamos los elementos naturales como es el relieve, el clima, el agua. Veíamos los elementos sociales como son la población, la cultura y los económicos, la producción, los recursos, lo que genera cada individuo, ¿no? Por ejemplo, veíamos el PIB, las ramas de la geografía, recordemos la geografía física, la geografía, las ramas principales, porque hay muchas, la geomorfología, la climatología, la biogeografía y la hidrogeografía. Y bueno, la geografía humana, veíamos un poquito de las ramas, que son la población, la geografía de la población, la geografía social, la geografía económica y política, y esta analiza la organización espacial de las sociedades y su relación con el medio. Entonces, bueno, los principios metodológicos fundamentales, veíamos lo que acabamos de ver ahorita en la actividad, la localización, lo que les decía, dónde está, la ubicación exacta, la causalidad, por qué ocurre, identificar las causas físicas humanas, qué relación, cómo se conecta con otros hechos, vínculos de interdependencia, así como la evolución, cómo ha cambiado en el tiempo, si ha cambiado, si ha empeorado, si ha mejorado, y la generalidad se repite en otros lugares. Por ejemplo, en los ODS es evidente que sí, por región, lamentablemente hay mucha carencia, muchas cosas que faltan en las metas y pocas se han cumplido. La geografía económica estudia actividades económicas, así como su distribución espacial, relación con los recursos naturales. La geoeconomía estudia eh, permítanme, aspectos espaciales, temporales y políticos de las economías. Me voy a bajar un poquito porque aquí ya me fui más para allá. De las economías como factores económicos, estos influyen en el poder geopolítico, la geografía política contra la geopolítica, ¿no? La geografía política se refiere a la que es descriptiva y es estática, es una rama de la geografía humana, describe la organización espacial, los fenómenos políticos, analiza lo que es, y por otro lado, la geopolítica ve la perspectiva desde una parte dinámica, la ciencia estudia el Estado como ente vivo en relación con su espacio. Ajá, él es como más, es más la relación del individuo con el espacio, analiza lo que debe ser o cómo actuar. Por otro lado, veíamos otros autores aquí que mencionamos mucho. Veíamos a Turgot, algunos eh, de estos autores, por ejemplo, acuña el término geografía política, relación suelo-política. Friedrich Ratzel publica Politische Geografie, Estado como organismo, veía principalmente el Estado como un organismo. Eh, Rudolf Helen acuña el término geopolítica, desarrollo del concepto, y hay otros autores que se enfocan principalmente en los siglos XX a XXI en la geografía crítica. Cuestionan la objetividad y analizan discursos de poder. Y así vimos varios autores. Vemos también varias escuelas. Ya terminó mi reunión, chicos, pero vamos a iniciar otra, no se preocupen. Ahorita regreso con ustedes. Right out. Ya les di la bienvenida. Es que se me cierra. ¿Por qué se me cierra? No, por eso tenemos que tener la capacidad de síntesis. Esa es la tarea. Ah, sí. Ay, Dios, ya se cerró mi sesión o no se me. Ah, esperar. ¿Por qué? Mm, de eso trata la actividad. Mm, mm, muy bien. Ya se puede ver con calma esta presentación.
les digo, es extensa, es interesante la materia, porque vieron varias definiciones, vieron varios términos aquí, varios autores también que fueron definiendo la geografía. Bueno, aquí es un video, espero que no. A ver. Geografía y geografía política, ya aparece en uno de sus módulos. Veíamos este recurso que explica de manera concisa las diferencias, las cuales ya vimos un poco. Vámonos un poco abajo para que tengamos un poco más de contexto. Veíamos unas teorías aquí con autores de Harold Mackinder sobre el área pivote. Veíamos o el Heartland, ¿no? El corazón. Expone la idea central de que quien controla la región denomina la isla mundial. Esto también ya lo vimos. Es fundamental para entender la competencia actual por corredores energéticos y rutas comerciales. Estos autores también pueden servir para explicar algo más teórico, algo un poco más que tengan un sustento que ustedes quieran analizar la geografía del poder. Pueden citar alguno de estos autores, según lo que obviamente del tema que vayan a hablar, ¿no? Explica la importancia geográfica de Euroasia y su conexión con cadenas de suministro globales. Si ustedes quieren hacer una tesis al respecto, pueden citar al autor también. Por eso se mencionan muchos autores para poder entrar en contexto de la materia. ¿Qué considerar para un análisis geopolítico? Desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, ¿qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? Más allá de entender el mundo, ahí va. Anticipar riesgos, predecir comportamientos, ¿no? Eso es lo que queremos con su actividad. ¿Cuáles serán los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS? Recursos, ubicación, bloques de poder. Esa es la clave importante para la actividad, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde está? ¿Qué bloques de poder existen? ¿No? Explica con claridad la utilidad geopolítica, anticipación estratégica, usa terminología de autores vistos, esos son los autores que les acabo de decir, Ratzel, Mackinder, Mahan, para justificar sus factores de análisis. Aportación de discusión, participaciones claras y concretas. Las dos réplicas son sustanciales, debaten o enriquecen con nuevos datos, no solo estoy de acuerdo. Bueno, estamos hablando de la parte de pues sí, de la discusión de los foros, en el caso cuando ustedes hacen foros, pero pues también en esta participación puede aplicar, porque no solamente en su podcast me gustaría que me dijeran que están de acuerdo, por favor no hagan eso, pongan todo el análisis concreto. Fuentes y lenguaje, cita material del módulo de APA y de ortografía y redacción. Ok, esto siempre es importante revisarlo. El análisis geopolítico es útil porque permite anticipar comportamientos estatales ante crisis. Como señala Ratzel, los estados buscan expandir su espacio vital, lo que explica conflictos por recursos. En el caso de los ODS, entender rivalidades geopolíticas entre Estados Unidos y China, por ejemplo, ayuda a prevenir obstáculos en la cooperación climática y diseñar estrategias más realistas. Pueden analizar a un solo autor y, por ejemplo, Ratzel, ¿no? El cual nos permite ver el análisis geopolítico porque anticipa los comportamientos de las crisis, ¿no? Como señala, los estados buscan expandir su espacio, lo que explica conflictos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China son realmente los países que buscan mayormente en este caso, ¿no? La parte de los conflictos por los recursos. Y bueno, argumentación sólida basada en autores y aplicada al contexto actual. Lo que mencionamos por acá. Ratzel. El concepto del Estado como organismo vivo que nace, crece y muere introduce la idea del espacio vital, la necesidad de los estados de expandir su territorio. Ajá. Aquí hay explicaciones un poquito más cortas. Por ejemplo, Halford, quien domina la isla, habla del dominio, el poder terrestre, y este es de un poquito del mar, ¿no? Alfred Marhan habla del mar. Entonces, bueno, de ahí pueden poner alguno de estos autores. Bajamos un poco para avanzar. Un poco más. Vamos avanzando. Ya no quiere avanzar. Bueno, ahí va. Ahí vamos.
Sí, les digo, es otra participación, ¿no? Los factores determinantes son el control de recursos, como minerales en África. Los croque points estratégicos, Estrecho Hormuz, Malaca, que controlan flujos comerciales, la demografía joven en regiones como África, potencial o vulnerabilidad y la pertenencia que en bloques de poder, la OTAN y los BRICS. Es crucial notar que los estados sin litoral como Bolivia o Chad enfrentan desventajas estructurales que dificultan tanto su comercio internacional como el cumplimiento de los ODS. Pueden tomar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de aquí, Bolivia. También lo pueden analizar. Alguno de estos, África principalmente, también lo pueden checar. Entonces, los bloques de poder, la pertenencia, ¿no? Por ejemplo, aquí explica que las regiones como África están viéndose afectadas por los bloques de poder. Esta es información relevante y bueno, bueno, estas son las tareas pasadas, de las tareas auténticas y lo que tenían que, pues, ya les estuve explicando más o menos cómo desarrollar sus actividades. Entonces, bueno, ya es un análisis de los módulos. Esta es una actividad, bueno, si bien hay que, solamente de reflexión, ¿no? En equipos analicen uno de los siguientes conflictos geopolíticos: Ucrania, la crisis del mar de China, la crisis de Sahel, crisis del Sahel o mar de China meridional. Identifiquen las rivalidades de poder, el espacio geográfico en disputa y los actores involucrados. ¿Para qué nos sirven estos ejercicios? Para analizar precisamente el ente de las problemáticas políticas y sociales que existen en el mundo. Preguntas guía para el debate. ¿Cómo afecta este conflicto el cumplimiento de los ODS en la región, específicamente ODS 2, 7 y 16? ¿Qué conceptos geopolíticos, espacio vital, Heartland, poder naval, explican mejor la situación? ¿Ya me explico un poco mejor? O sea, lo que queremos es el análisis, eh, ya sea de la Tierra, del espacio vital, en qué manera están afectando estos ODS a la región, ¿no? Según el autor. Herramientas del análisis. Utilicen mapas interactivos, videos de análisis geopolítico, como los sugeridos en el módulo 3, por ejemplo, y los datos de la World in Data. También eso ya lo vimos, para sustentar sus argumentos. Recurso recomendado: consultar el libro Prisoner of Geography de Time Marshall para entender cómo las limitaciones geográficas influyen en las decisiones políticas de los líderes mundiales. Ese es el propósito principal de esta materia, que desarrollen su pensamiento crítico a partir de los autores, a partir de principalmente la problemática mundial existente, ¿no? Y a mí me gustaría que viéramos una problemática específica, ¿no? Por ejemplo, la crisis del Sahel, para que comprendiéramos un poquito por qué está afectando los ODS, por qué está afectando a nivel mundial, geográfico, eh, pues a esta región, ¿no? Porque hablamos tanto de los conflictos, porque es importante el análisis, ¿no? Y más que todo, sé que esta materia es más ilustrativa, me gustaría que fuese así, pero bueno, pues hacemos siempre todo lo que está en nuestras manos y un poco más, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, nos queda un poco de tiempo, me da gusto, pero vamos a analizar un poquito esta problemática. Eh, en lo que nos permite abrir y todo esto. Les digo, no se frustren con su última actividad, disfrútenla, traten de ver el contexto general de las actividades. Yo voy a tratar de subirles lo más posible esta presentación, al menos los ejemplos, para que los revisen, para que tomen o retomen de ahí un ejemplo. Pueden hacer el mismo análisis, pero pues con otra región. Pueden ocupar palabras similares, pero obviamente con otra región. Eso sí me gustaría que hicieran.
y que analicen, ¿no? Bueno, vamos pues. Agua limpia, atmósfera, hidrosfera. Ajá. Por ejemplo, bueno, en lo que me permite esto reproducirse, veíamos en el módulo 2 el medio físico de los continentes. Veíamos las 4 esferas del medio físico. Esto ya lo revisamos, la litosfera. eh, Esta representa el 29% de la superficie. La, la conexión con los ODS. Bueno, su importancia es fundamental para la agricultura. La conexión con los ODS, por ejemplo, es el hambre cero y la paz y la justicia. Fertilidad agrícola y los minerales estratégicos. Ajá. La parte de la hidrosfera, pues es el agua, cubre el 71% de la superficie, incluye océanos, ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas y solo abarca el 2% de la hidrosfera a nivel mundial y es el agua dulce. Su importancia es vital para la vida, la agricultura, la industria. Bienvenidos y bienvenidas al canal en el que la geografía es poesía. Hoy vamos a hablar de los factores geográficos que influyen a la hora de configurar un clima. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que tiene que ver cada uno? ¿Por qué puede llegar a ser uno más determinante que otro según cada situación? Hay que entenderlos como un todo global, como una macedonia de frutas que nos va a dar un sabor combinado y no solo como el sabor de unos... Nos pausó. Bueno, otra parte importante que mencionábamos en esta conexión, vemos el agua limpia, en el ODS 6, que es el acceso a fuentes mejoradas, el ODS 3, que es la salud. Esto tiene que ver con la escasez y afecta la higiene y la mortalidad infantil. Entonces, en este aspecto por ejemplo, la escasez del agua en África subsahariana causa alta mortalidad infantil. Vemos la escasez del agua en esta región, lamentablemente. Y la parte de la atmósfera. No nos quiere, no quiere que reproduzcamos el video. La atmósfera, bueno, es el escudo gaseoso y, bueno, es la capa de aire y gases de que rodea la Tierra, regula la temperatura, protege la radiación, protege de radiación y genera patrones climáticos. Esperar. Bueno, elementos clave, el aire, el vapor de agua, otra vez. Bienvenidos. No, a ver, vamos a buscar la región. Este video también... Bienvenidos y bienvenidas al canal en el que la geografía es poesía. Hoy vamos a hablar de los factores geográficos que influyen a la hora de configurar un clima. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que tiene que ver cada uno? ¿Por qué puede llegar a ser uno más determinante que otro según cada situación? Hay que entenderlos como un todo global, como una macedonia de frutas que nos va a dar un sabor combinado y no solo como el sabor de una sola fruta. Latitud. Exacto, dependiendo a qué distancia del Ecuador nos encontremos. Ya no dijo nada. Bueno. No. Quiere abrir. Alguien, bueno, es que no sé si puedan compartir pantalla, creo que no, necesitan ser anfitriones. Bueno, vean ahorita si me permite abrirles el video, se los voy a poner, pero con videos sobre las problemáticas geográficas en general, principalmente de África subsahariana, sobre las guerras en Ucrania, sobre los poderes y los conflictos con la Unión Europea, Estados Unidos, principalmente para ver la influencia del poder que tienen estas regiones sobre otras regiones, que es principalmente el dominio geográfico, el dominio de poder para
la distribución de los recursos, ¿no? Veíamos en uno de los primeros módulos que había una falta de recursos, una mala distribución de los recursos. No es que no haya recursos, es que están mal distribuidos, lamentablemente. Entonces, bueno, ahí está la duda entre que si hay o no hay recursos, si hay recursos y están muy mal puestos. Por ejemplo, decía, podemos superar la aplicación en los ODS. Vamos a ver la aplicación de los ODS. Veíamos un poco de la parte una definición del posibilismo. Nos decía, recordemos que nos decía, el ambiente ofrece posibilidades y limitaciones, pero el ser humano decide cómo usarlas mediante la cultura y la tecnología, ¿no? Estos autores principales que definen el posibilismo son Vidal de Blas y Lucien Febvre. Vemos ahora más o Otra menos vez. por norma general. No, sí les pido una disculpa porque no quiere jalarme nada. Y cuanto más cerca, más caluroso. Aunque en este canal descubrirás que no siempre tiene por qué ser así. Okay, Esto se debe a que la energía de los rayos del sol inciden de manera distinta en la Tierra, creando tres grandes zonas térmicas. La zona cálida entre los 0 y 30 grados, en la que los rayos inciden de manera directa y estrecha. La templada, entre los 30 y 60 grados, y la fría, sobre los 60 grados. Aquí los rayos llegarán de manera más oblicua. España peninsular, situada en unas latitudes medias entre los 36 y 43 grados norte, ya presenta una clara diferenciación de estaciones a lo largo del año, debido al factor latitud. Bueno. latitud. De hecho, Hacer un último intento con el video, si no ya lo dejo de tarea, chicos. Bueno, no obligatorio, para que lo vean. A ver, ahí va. Las conexiones. Satisface las necesidades del presente. Desarrollo sostenible. A ver. Minutos. Antes de ello, ¿tienen dudas? ¿Algo que quieran resolver ahorita? ¿O vamos bien? Sí, vamos Hola, bien, buenas maestra. tardes, maestra. Adelante. Ok. Yo hablo primero. Disculpe, maestra. Sí. Vio que me dijo que volviera otra vez a subir mi actividad. Ya le puse los mapas del ODS, Ok. y también mi tarea auténtica. Yo sí. Ya ahora sí, pues, a ver si lo puede revisar. Ok, sí, yo sé. Dime de qué módulo. 3. Sí, es módulo 3. Ok, lo voy a revisar de nuevo. ¿Quién más? Creo que nadie, ¿verdad? Vale, ahí va, chicas. Sí, maestra, perdón, yo subí mi actividad el día de hoy. Ujú. Igual si la pueden checar, soy del grupo 116. Soy Cristal. Cris, del módulo, sí, del módulo 4. Sí, del grupo 116. Vale, sí, Cris. Ya voy. Ya, de hecho, es que me regresé a revisarlos a todos y me estoy en el módulo 4. Ahorita voy a pasar al 4. Y en cuanto al tema de hoy, sí se me hace muy amplio y como que ahorita estoy organizando ideas y volver a checar al igual la grabación para hacer anotaciones y ver la tarea auténtica bien, cómo ir paso a paso para poder hacer lo mejor posible para que tengamos una excelente calificación. Claro que sí. No se preocupen. Ustedes
respiren, traten de analizarlo con calma y van a ver que les va a salir bien su tarea, les va a poner los ejemplos, les va a subir la actividad para que de ahí retomen nuevamente la. Suena un poquito obviamente rebuscado porque pues es muy amplio, como les digo, pero les digo ahorita que vean este video, así analicen una región y céntrense en esa región, vean cuál lo de ese está afectado, si hay a lo mejor otros factores que influyen. Eso es lo que les puedo yo recomendar. De todas formas, si tienen dudas, mándenmelas ahí por el foro, ¿vale? Tenemos tiempo todavía para la actividad. Y bueno, si tienen actividades atrasadas, mándemelas, por favor. Bueno, ya, sin más por el momento, ya no hay más dudas. Ponemos el video. Fácil porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una prioridad y una fecha de entrega para mantener todo en orden. Creo estados personalizados para organizar mi progreso exactamente como quiero. Me gusta agregar el campo de elementos de acción. Tengo a mis compañeros de equipo como observadores para que estén al tanto. Clica hace que el trabajo... Había una duda, que si pueden modificar su voz con la IA. De preferencia no, chicos, de preferencia su voz. Está bien. Si lo creen necesario, está bien, pero yo les recomiendo que mejor su voz. Está bien, ¿vale? Porque de por sí tenemos un poco de conflicto con la IA. Pero sí, 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 por favor, ¿vale? Sí, sí, tienen posibilidad de que sea su voz, está bien. Bueno, vamos a ver el video ya ahora sí. Y quizás, solo quizás, también alterar el equilibrio de bloques global. Hoy vamos a hablar de la Alianza de Estados del Sahel, o AES para los amigos, un bloque formado por militares que llegaron al poder por la vía del golpe de Estado, que expulsaron a Francia, desafiaron a la ONU y ahora miran hacia Rusia, Turquía o China en busca de aliados. ¿Son los nuevos libertadores del continente o los dictadores de siempre con un nuevo discurso? Si quieres entender por qué medio mundo está pendiente de lo que pasa entre Níger, Mali y Burkina Faso, ponte cómodo porque empieza una historia de poder, soberanía y, por supuesto, geopolítica. Lo primero, ¿qué es la AES? Bien, antes de meternos en otros temas, hay que empezar hablando de qué es exactamente la Alianza de Estados del Sahel. El origen de la Alianza de Estados del Sahel se remonta al 16 de septiembre del año 2023, cuando las juntas militares que gobiernan actualmente Burkina Faso, Mali y Níger firmaron la Carta de Liptako-Gourma, en la que se establecen los principios fundacionales de la AES. Aquí se formaliza su ruptura con los organismos regionales y continentales tradicionales, como la Comunidad Económica de Estados del África Oriental. Antes de profundizar, debemos hacer un repasito a estos grupos para entender un poco mejor el panorama en la región antes de que llegara el AES. En primer lugar, tenemos la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO, por sus siglas. Nace en 1975 y es el que hasta ahora era considerado el principal proyecto de integración económica en la región. En 1993 se amplió y pasó a tratar también temas relativos a la defensa e incluso cuenta con un tribunal de justicia diseñado para el derecho comunitario. Pero la creación de la AES y la ruptura con la CEDEAO tiene una raíz muy importante: la sucesión de golpes de Estado en estas regiones entre 2020 y 2023, que son frente a los que la CEDEAO impone esas sanciones que te contaba. Frente a las presiones de organismos internacionales que exigían una vuelta al orden, los gobiernos militares de estos países encontraron una vía alternativa: establecer una alianza soberana al margen de las que ya había, que no solo asegure su permanencia en el poder, sino que también actúe como instrumento de defensa colectiva y proyección regional. Además, desde la AES también se criticaba la influencia de Francia en la CEDEAO, llegando a referirse a ella como la Junta Francesa. Los puntos centrales de la Carta Fundacional de la AES dejan en claro los siguientes ejes estratégicos del nuevo bloque: una arquitectura común de defensa, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la prevención de rebeliones armadas y, sobre todo, la idea de que un ataque a uno de los miembros será considerado un ataque a todos, al más puro estilo OTAN. Esto implica una obligación de asistencia recíproca, incluso mediante el uso de la fuerza militar. A todo esto se le suma la apertura a la alianza a nuevos miembros que comparten realidades geográficas, políticas y socioculturales, lo cual nos habla de una clara intención de expansión regional bajo principios que rompen con el modelo occidental de integración.
Este nuevo bloque no solo se define por su carácter antiintervencionista y anticolonialista, sino también por su voluntad de construir un nuevo tipo de relaciones internacionales. La AES se declara abierta a establecer vínculos con actores extrarregionales, particularmente aquellos que no condicionen su apoyo a reformas internas o a la restauración del orden democrático liberal. De ahí que desde su creación haya habido un acercamiento visible hacia Rusia, China y Turquía, potencias que han mostrado disposición a cooperar en materia de seguridad, infraestructuras y comercio, sin interferencias políticas o al menos sin interferencias políticas explícitas. Uno de los elementos principales de la Asociación de Estados del Sahel es su función simbólica de ruptura con el legado neocolonial francés. El sentimiento antifrancés ha crecido, alimentado por décadas de intervención directa o indirecta en los asuntos nacionales, por el control económico a través del franco CFA como moneda y por la presencia militar extranjera, que no ha logrado frenar el avance del terrorismo. El enorme rechazo a todo esto ha servido como uno de los principales factores para la consolidación de la AES. Importante, la alianza ha reafirmado su soberanía no solo desde el ejército, sino también en sectores que se sentían desilusionados por las promesas incumplidas de los europeos. Sin embargo, la consolidación de la Alianza de Estados del Sahel también tiene cosas complicadas. La ruptura con la CEDEAO supuso la imposición de sanciones económicas. Uno de los casos más notorios fue el de Benín, cuya frontera terrestre con Níger permanece cerrada debido a la presunta presencia de bases francesas en su territorio, afectando tanto al comercio como al acceso al mar de los principales miembros de la Asociación de Estados del Sahel. Aunque en otros casos, como el de Nigeria, se logró restablecer el comercio hacia marzo de 2024, la situación refleja la fragilidad de la economía de la alianza en sus primeras etapas y la necesidad de diversificación de sus alianzas y fuentes de financiación. En resumen, la alianza de los estados del Sahel representa un intento de redefinir las reglas del juego en una región atravesada por la inestabilidad, el intervencionismo y la dependencia. La AES ya ha demostrado ser un actor clave en la transformación del mapa político del África Occidental, pero su evolución dependerá de su capacidad para encontrar alianzas, estabilizar su territorio y mantener la población cohesionada. Una vez que ha quedado más claro qué es la Alianza de Estados del Sahel, es decir, la AES, vamos a meternos ahora un poco más en profundidad para hablar de los actores principales dentro del bloque. Para eso hay que hablar de los tres generales que dirigen Burkina Faso, Mali y Níger, los países que firmaron la carta Liptako-Gurma. Hablamos del capitán Ibrahim Traoré, el coronel Assimi Goïta y el general Abdourahmane Tiani. El general Tiani llegó al poder en el año 2020, fue el primero de los tres, y ya asentó la base de la firmeza frente a Francia y la defensa de la soberanía nacional. Tras su ascenso, rompió 2 acuerdos de cooperación militar con Francia y expulsó a la misión de la ONU que había en el país. En lugar de a sus viejos aliados, se acercó hacia Rusia, de la que ahora hablaremos más tarde, y delegó parte de la defensa en el grupo Wagner, que te sonará bastante. El capitán Ibrahim Traoré llegó al poder en 2022 y por su parte representa la cara más militante y política del bloque, ya que es el principal abanderado del discurso postcolonial antifrancés que os hemos comentado. Ha priorizado la guerra contra el terrorismo como asunto central del Estado, reforzando la idea de que Francia ha fallado a África. Su política frente a la cooperación militar con los franceses ha sido la misma que la de Tiani y también ha recurrido al apoyo ruso. Como peculiaridad destaca su impulso de milicias civiles armadas, que son los llamados voluntarios para la defensa de la patria. Eso sí, los resultados en su campaña antiterrorista no han sido muy allá. Finalmente, el coronel Assimi Goïta encabezó el golpe de Estado de Mali de 2023, el más reciente de los tres. Es destacable que en este caso había en el país bases militares estadounidenses, que ordenó cerrar con la consecuente expulsión de las tropas. Voice is simply faster. Ok, vamos a darle una pausa al video, chicos. Es un poco amplio la explicación, la problemática. Pueden analizar una problemática más sencilla, Estados Unidos. Los quería darles un poco de contexto en esta problemática. Analizar relaciones internacionales nunca ha sido tan sencillo, pero bueno, podemos empezar con algo sencillo, simple, para no complicarnos tanto, ¿vale? Sí es importante ver noticias, ver porque pues todos estamos, no estamos libres de desconocer información, pero pues tenemos que empezar a buscar información sobre los informes, por ejemplo, de Naciones Unidas, algunas cosas ahí que nos den contexto a problemáticas mundiales, escuchar noticias y así.
Bueno, por un lado, bueno, esta tarea es muy importante, sí, y refleja obviamente el conocimiento que ya adquirieron y todo eso. Pero bueno, les digo, no quiero dejarlos así que se sientan abandonados o algo así. Entonces les voy a mandar el ejemplo y les digo, lo pueden retomar y a partir de ese también desarrollarlo, ¿vale? Por otro lado, antes de que se me acabe el minuto, me preguntaban eso. Ah, bueno, les mando a correíto, les mando mensaje de eso que me preguntaron. Y pónganme que me falte su nombre. Si me pueden poner después de ese podcast un resumen de lo que vieron o de lo que entendieron, se los voy a agradecer mucho. O una conclusión, ¿vale? Por mi parte, chicos, si quieren, tienen alguna duda, díganme. Y si no, ya cierro ahorita este día y nos vemos el viernes. Ay, Dios, creo que ya no alcancé a decirles, pero los voy a volver a contactar. Ah, si no, ya cierro, díganme si tienen dudas. Les mando la respuesta a los que me mandaron las dudas. Les digo, son temas amplios, sé que este es un tema un poco difícil. Les digo, no es difícil. Es que hay que analizar problemáticas. Ahora no. Ya nada más me voy a conectar. Iniciamos. Ya no grabamos, ya nada más iniciamos la conversación. Ya inició la reunión y ya. Oh, uniendo. Ahí está. Hola, hola chicos. Ya estoy por acá. Ya no voy a compartir ahorita presentación, pero me quedé pendiente de preguntarles si tienen dudas o tienen alguna inquietud ahí que me quieran decir. Adiós. La próxima semana tenemos clase. Sí, les había marcado el 19, pero si no tienen problema, nos vemos el miércoles, de todas formas, si tienen dudas o algo así. Les voy a mandar correo, de todas formas, que nos vemos